cometemos el error de pensar que todo el mundo tiene que ser en un equipo delantero, el que mete goles. Pero es que en un equipo tú necesitas un defensa, necesitas un portero, necesitas alguien de mediocampo que reparta juego, necesitas... O sea, todo eso lo necesitas en un equipo. Justo nosotros entramos en ese momento que era como 2017, que empezaba a haber un boom de querer contar las cosas que te hacías y de que era guay grabarte y contarlo. Al final yo creo que quien tiene un éxito no es porque sea más listo que otra persona en la mayoría de los casos. Ha tenido los mismos obstáculos y se ha equivocado prácticamente igual seguramente, pero lo que diferencia a una persona que ha tenido éxito de una persona que no es que no ha dejado de intentarlo. ¿Cómo llegas al punto de estar cómoda con In-Out y lanzarte con otros 2 proyectos nuevos, ¿no? A abrir nuevas líneas de negocio? La tendencia más o menos, yo a esta altura del año ya podía saber aproximadamente cómo iba a acabar el año, pero este año no, porque hace 2 meses que lanzamos la línea y está evolucionando muy rápido. Te venía una clienta y te venía con una amiga o con su propia hermana y te decía, te llamaba, oye, voy a ir con mi hermana. Ni se te ocurra decir las cosas que me hago porque yo le he dicho que solo me hago vitaminas. ¿Tú has tenido esas sombras, esos obstáculos en este camino? Pero vamos, yo lo comparo muchas veces con tener un hijo. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta vez de forma más inteligente. Probablemente esta frase de Henry Ford ha servido de inspiración a muchos emprendedores. Comenzar de cero un proyecto no siempre es fácil y desde luego puede dar mucho vértigo si las condiciones no son favorables o si venimos de una mala experiencia. Pero el fracaso es intrínseco al éxito, porque sin uno no podemos entender el otro. Sobre emprendimiento, sobre fracasos y éxitos y también sobre la belleza vamos a hablar hoy con Elisabeth Álvarez, que tiene una amplia trayectoria en el mundo de la belleza. Además tiene un máster en formulación cosmética y dermofarmacia y es fundadora del Centro Médico Estético In-Out Barcelona, de la marca Elisabeth Álvarez Cosmetics y también de Fengo, que es la primera cadena didáctica de cosmética del mundo que enseña a los clientes a comprar productos de una forma mucho más inteligente, de una forma más adecuada. Y si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Isern, soy periodista especializada en economía y cosmética y esto es El Fin de la Belleza. Es un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista y que además contamos con el respaldo de Sinclair como patrocinador. Sinclair es una compañía líder en el sector, en el campo de la medicina estética, fundada en 1971 y que está presente en más de 50 países y que está comprometida con potenciar la autoestima y la seguridad de sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Como decimos, hoy vamos a hablar de emprendimiento y no solo de lo que es la belleza del emprendimiento, sino de lo que es también emprender en el sector de la belleza. Vamos a hablar de emprendimiento personal y también desde un punto de vista empresarial. Elisabeth, hablaremos de todo eso contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar un poco con tu historia, ¿no? Con el trasfondo, porque hemos mencionado varios proyectos en los que ahora mismo lideras también un sector importante de lo que es todo el campo de la belleza y sin duda alguna, tanto tú como yo, por la experiencia que tenemos en este mundo, podemos decir que la belleza tiene algo que engancha, no sabemos 100%. Muy bien el qué, pero sí. Tiene algo que en cuanto te metes en este mundo, te empieza a picar un poco el gusanito, sí. Luego ya empiezas a tirar del hilo y no paras. ¿Cuál fue tu primera toma de contacto y sobre todo, cuál fue el clic, la chispa o el punto de partida para decidir emprender aquí? O sea, de hecho, fíjate si es así que cuando empiezas en este mundo te engancha, que no... O sea, yo no crecí pensando en dedicarme en esto. Yo estudié psicología, no tenía nada que ver con este sector ni con este mundo, ni jamás pensé que me iba a dedicar a esto. O sea, nunca. Al final, mientras estudiaba la carrera, estuve trabajando en una clínica estética, pero porque era lo que estaba al lado. Yo siempre digo, es que si hubiera sido una clínica veterinaria, pues hubiera entrado allí. O sea, me era muy cómodo porque lo tenía al lado de la universidad, con lo cual me permitía compaginarlo muy bien. Y fue, pues, básicamente entrar en ese sector y no salir de ahí. Ya nunca ejercí de psicóloga y ya empecé a formarme en todo el campo de la estética. Así que tuve un momento de duda, eso cuando sales de la carrera que dices, ostras, ¿qué hago? ¿Tiro por la carrera? ¿Tiro por lo otro? Claro, porque al final has invertido tiempo en estudiar algo y se supone que es lo que pensaba que quería. Entonces, claro, no es fácil también deshacer caminos andados y decir, ostras, me he equivocado.
Y es un debate interno de decir, claro, es que lo que me encanta es esto, ¿sabes? Y decir, bueno, pues tiro por aquí 100%. Y además algo muy importante, decidiste también formarte en eso. Sí. Como hemos dicho, tienes un máster en este ámbito, además dermofarmacia y formulación cosmética, que es verdad que es una especialización muy concreta que sí, y muy complicada, va más allá, claro, va más allá de la parte en la que podemos caer todos de la estética, sí. sino que ya es el componente químico, el entender bien sí. Cómo se compone o de qué se compone un producto cosmético y también entender la parte a lo mejor más técnica e incluso con claves marketingianas, ¿no? Que al final todo esto va en esa misma dirección. ¿Qué es lo que más te ha aportado esta formación? Eso por un lado. Y por otro lado me interesa si te resultó complicado teniendo en cuenta que tú venías del ámbito de la cosmética, entrar como en esa parte más técnica. Sí que es verdad que eso fue como lo último que hice. Yo me estuve formando en todo tipo de tratamientos primero, me formalicé mucho en láseres y bueno, tuve un bagaje en cuanto a tratamientos y después me di cuenta de la carencia que había en el sector en general, en el mundo de la cosmética. De hecho, las propias personas que trabajaban en el sector no entendían mucho de cosmética y es algo que estaba bastante dejado y no era fácil. Entonces, por eso decidí estudiar eso. Me resultó difícil porque realmente entras en formulación y yo venía de letras, no soy muy buena en eso y ahí dije, ostras, qué complicado. Pero muy útil. Apasionante también, me fascina el mundo de la cosmética, es otra de mis grandes pasiones que descubrí después. Y sobre todo, creo que es donde hay más falta de información. O sea, al final, todo el mundo compra cosmética, pero casi nadie sabe comprar cosmética. Es muy difícil ir a un sitio y comprar cosmética, saber qué necesitas, saber cómo escoger. Al final te dejas guiar mucho por un tema publicitario o porque lo usa tu amiga o te lo ha dicho alguien, pero es que si no, ¿cómo alguien va a saber leer un INCI, escoger es que es muy difícil y falta muchísima información sobre eso. Exacto, y además leer un INCI no es solo leer el INCI, quiero decir, puedes leer el listado, entender qué es lo que va en mayor o menor proporción. Luego hay otra cosa que quizás no es una formación que tiene que tener el cliente en sí, pero que sí debe tener la persona que divulga sobre este tema, que es el entender cómo se comportan entre sí los ingredientes, las sinergias que puedan existir de cara a recomendar un producto u otro, porque a veces el producto que lleva mayor concentración de un ingrediente no tiene por qué ser el más adecuado para una persona concreto. Claro, porque además normalmente no tienes una patología concreta, sino que ya es múltiple y tienes que saber escoger aquello que te va bien. Pues precisamente eso, que te va a ayudar con esto, con lo otro y con lo otro, todo el conjunto, es dificilísimo. Que todos somos influenciables, incluso quien 100%. Suele recomendar, ¿no? A lo mejor tú y yo por los perfiles que tenemos que recomendamos, pues nosotras también nos dejamos recomendar y también nos dejamos influenciar y a veces compras algo que, bueno, pues que a lo mejor no era lo que mejor te venía, pero tenías curiosidad, ¿no? Sí. Que eso también le pasa mucho a la gente. Sí, exacto. Hablabas de las carencias, ¿no?, que identificaste tú en este sector y eso me parece muy interesante porque, como nos decías, en tus primeros años te familiarizaste mucho con la dinámica de un centro estético, era el trabajo que mantenías mientras estudiabas. ¿Cuáles serían esas carencias, ausencias, debilidades que tú identificaste específicamente en este sector y que después, entiendo, te impulsaron a emprender y a abrir tu propio centro? Pues no era algo que estaba premeditado, es decir, yo no tenía planteado en ningún momento emprender, ni montar una empresa, ni montar una clínica, ni mucho menos. Todo vino un poco, o sea, yo me quedo embarazada y entonces me despiden. Y bueno, digo, bueno, voy a tomarme el embarazo tranquila y demás, tengo el paro, la indemnización, todo. Pero bueno, yo me veo en casa y me entra el agobio de decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Y embarazada, vulnerable. Y entonces empecé a buscar trabajo. Y ahí fue realmente donde me di cuenta de la necesidad que había. Porque, claro, dije yo, cuando nazca mi hijo voy a dejar a mi bebé en una guardería, está mal dicho ya. No gusta el nombre. No lo sabía. Sí, porque es como que guardan los niños. Ya, entiendo. No, en una escuela infantil. Sí. Exacto. Y ya que lo voy a dejar ahí y no voy a estar yo con él, que sea por algo que me apasione, que quiera hacer. ¿Sabes? Al final, cuando tú estás dentro de un trabajo, dejarlo es difícil, porque tienes esa parte de decir, ostras, ¿y si dejo el trabajo? ¿Y si no va bien lo otro? ¿Y si me aventuro y pasa lo que sea? Ahora tengo estabilidad. ¿Y sí? Esos ISIs que nos matan la vida muchas veces.
Pero cuando no tienes trabajo es el momento de decir ahora o nunca, porque luego entraré a trabajar en un sitio, me conozco y después mi propia tranquilidad y seguridad no me dejará innovar. Entonces ahora es el momento de buscar muy bien dónde quiero centrarme y que sea algo que, jolín, que me apasione, porque si no prefiero quedarme en casa con mi hijo. Y entonces ahí busqué y dije, si no hay ningún sitio que yo quiera trabajar. Estuve a punto de entrar en un sitio, hice varias entrevistas y ahí sí que estuve a punto de entrar, pero al final dije, es que no hay ningún sitio en el que yo quisiera estar, en el que yo quisiera ir como clienta. Y de ahí surgió, pero surgió más bien por crearme como un puesto de trabajo a mí. A medida, ¿no? Exacto, que a mí me apasionara y me gustara. En ningún momento, ningún momento lo hice pensando en que iba a ser tan grande después o que iba a pasar eso. Supongo que ese nicho de mercado que yo vi existía realmente, porque luego enseguida crecimos muchísimo. Claro, eso ha sido también el ejemplo, ¿no? Claro, entiendo que cuando empiezas algo, luego hay que empezar con la estrategia de darlo a conocer. Sí. Que eso es horrible. Claro, eso tiene además mucho intríngulis, por así decirlo. Sí, Entonces, sí. Ahí vamos con la pregunta patrocinada por Sinclair, porque me interesa saber cómo has trabajado tú la comunicación para conseguir que tu negocio sea percibido como algo deseado, ¿no? por el público, porque hoy en día y sobre todo en este sector muchas marcas se apoyan en estrategias en redes sociales, además lo estamos viendo, ¿no? Redes sociales es como el escaparate hacia donde todo el mundo está mirando, prácticamente vayas por donde vayas, nadie levanta la mirada del dispositivo y además entiendo que también esa estrategia pasa por contar con influencers o creadores de contenido que sean prescriptores en ese ámbito. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo creo que uno de los puntos clave fue, pasamos en muy poco tiempo en el sector de los tratamientos de no decirlo ni de broma, o sea, era algo que era mucha gente más que evidente, pero negarlo hasta la muerte, a empezar a contarlo muchísimo. O sea, a grabarlo, a querer decirlo. Entonces, justo nosotros entramos en ese momento que era como 2017, que empezaba a haber un boom de querer contar las cosas que te hacías y de que era guay grabarte y contarlo. Porque muy poco antes yo recuerdo que eso era impensable. De hecho, te venía una clienta y te venía con una amiga o con su propia hermana y te decía, te llamaba, oye, voy a ir con mi hermana. Ni se te ocurra decir las cosas que me hago porque yo le he dicho que solo me hago vitaminas. Y claro, todo el mundo, acordaros que nadie puede decir... Cuando trabajas en el sector ya lo sabes, que ni se te ocurra decir nada, ¿no? Porque sabes que suele haber había un tema delicado, secretismo increíble, pero que es que ya no lo hay. Y ha pasado, yo creo, al lado opuesto. Ahora, de repente, en comunicación nos ayudó muchísimo estar en ese momento. Nos llega a pillar 5 años atrás y es que por mucho que tú quisieras hacer una comunicación increíble, es que era muy tabú. Era muy tabú y nos pilló en un momento en el que la gente quería contar. Y una de las cosas que mejor nos funcionó fue pues contar realmente cómo se hacía todo y grabarlo. Porque también había gente que se pensaba que para ponerte labios tenías que entrar en un quirófano. O sea, había un desconocimiento espectacular. Entonces, claro, nosotros grabábamos cómo era un tratamiento completo, que se hacía en 3 minutos, que no hacía falta tal, o sea, lo sencillo, entre comillas, que era. Y eso facilitó muchísimo. Gente que no se había planteado nunca porque se pensaba que eso era meterte en un quirófano, pues de repente abrimos las puertas a un mundo maravilloso bajo mi punto de vista. Es un arma de doble filo, pero abrimos las puertas a un mundo que hizo que entrara muchísima gente. Luego, pues evidentemente para que te vean, pues creadores de contenido es algo esencial, pero esto es más de los últimos tiempos también. Es curioso porque es verdad, ¿no? Ha habido siempre mucha confusión entre el tema de si algo forma parte de un trabajo hecho con neuromoduladores, con rellenos. Ahora la gente empieza a dominar un poquito más estos términos. Hombre, y tanto. Y aún así sigue habiendo muchísima gente que o bien se confunde o simplemente pues no tiene interés o le pilla muy de lejos, o esto también lo hablábamos en el primer capítulo. Pero es que tampoco tienen por qué saberlo, no es su campo, no es su trabajo. Evidentemente, ¿sabes? Esto es como yo recuerdo cuando se empezaba a hablar mucho del entorno del blockchain. No necesitas saber cómo funciona blockchain para entender, me invento, pues que el blockchain te puede ayudar a tener una transacción más segura, ¿no? Es como, ¿tú sabes cómo funciona exactamente Internet? No. Tú sabes que te puedes conectar, que puedes... Entonces, hay cosas en las que,
bueno, pues no tienes exactamente por qué saber. Ya hay una persona que es experta en ese ámbito, Claro. ya lo sabe ella, con que más o menos puedas entender o se te puedan aclarar algunas dudas que puedan llevar a esa información, Ujú. con eso a veces es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, siempre es también que la gente que se interesa y quiere indagar en el tema, sobre todo gente que a lo mejor pues tenía miedo, ¿no?, de recurrir a algún tipo de tratamiento estético, Claro. que pensaba que a lo mejor tenía que acabar sí o sí en quirófano, y ahora sabemos que hay Exacto. muchísimos retoques que se hacen de una forma Y que hay muy muchísimas natural. técnicas. Exacto. Y más ahora. Que Y es que eso yo esto creo que está evoluciona un calando, montón. ¿no? De hecho, incluso muchos prescriptores que pues reconocen haberse hecho cosas, dicen, oye, pero son técnicas no invasivas, entonces también aportan Sí. esa tranquilidad y una información extra para el usuario que a lo mejor tenga dudas sobre si hacerse algún tipo de Que tenía tratamiento miedo. o no. Exacto, Exacto, porque sí. hay mucha gente que, y es comprensible porque es un tema serio al que siempre hay que acudir a un profesional con Sí. rigor, con coherencia, pero es verdad que es algo, bueno, que es importante, ¿no? Pero vamos, igual que es importante cualquier aspecto de la vida, como meterse en una hipoteca, ¿no? Pues hay que informarse previamente Exacto, y no sí. hay que hacer tampoco... Sí, locuras. Claro, exacto, No. ahí estamos. Sí que es cierto, Elizabeth, que hablando de todo este entorno de emprendimiento, hay una cosa que me sucede mucho cuando abordo estos temas con alguien que tiene un caso de éxito, que es que muchas veces hablamos del emprendimiento en clave escaparate, ¿no? Es decir, como hacemos con las redes sociales, que se destacan las luces, pues se habla de lo bonito, del éxito en sí, pero no se destacan tanto las sombras, ¿no? No se habla a lo mejor del recorrido, de los obstáculos por los que ha podido pasar la persona hasta que ha llegado a ese caso de éxito. Y sin embargo, yo considero que tener esto en cuenta también le otorga más valor a lo que es la propia acción de emprender. ¿Tú has tenido esas sombras, esos obstáculos en este camino? Uf, pero vamos, yo lo comparo muchas veces con tener un hijo. Menos mal que cuando vas a tener el primer hijo no sabes lo que te viene, si no, no lo tienes, ¿sabes? Que luego es maravilloso y menos mal que lo has tenido, ¿no? Pues yo creo que en una empresa es muy parecido. Menos mal que no sabes muchas cosas de las que te vienen. Evidentemente es imposible un éxito sin un fracaso. Siempre van juntos y las sombras sin luz. O sea, es que no hay sombra sin luz, no hay luz sin sombra. Muchísimas, pero es que desde el primer minuto en todo lo que vas a hacer vas a tener obstáculos desde el primer momento. Desde que empiezas con la obra vas a tener problemas y después con la licencia vas a tener problemas y cada problema vas a pensar que de esta no salgo y vas a salir, pero es que vas a tener otro esperándote ahí todo el tiempo. O sea, es una carrera de fondo que luego al final aprendes a vivir con ello, lo normalizas y te acostumbras. El inicio es muy duro y luego ya entiendes de qué va la película y dices, bueno, vale, yo ya sé que tengo este problema, pero que cuando lo solvente tendré otro esperándome ahí y que eso va a ser siempre así. Entonces, al final, yo no puedo esperar a vivir cuando se me acaben los problemas, porque es que ya no se me van a acabar nunca. Entonces, aprendes a vivir con ellos y que no te condicionen tanto. Y aprendes, ¿eh? Aprendes. Aunque parezca al principio tela, yo me pasé muchos años al inicio diciendo, me arrepiento, esto es horrible, ¿quién me ha mandado a mí a hacer esto? Y me pasé así unos años de decir, de verdad, no compensa, esto es tremendo. Y luego ya todo cambia. ¿Y cuál es el motor para esos momentos en los que dices, no debería haberme metido en este jardín? Para seguir. Es que es una noria, ¿sabes? Todo es muy intenso. Lo bueno es muy intenso y lo malo es muy intenso. Pero lo bueno también es muy intenso. O sea, algo que tú tienes en tu cabeza, verlo real después, es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, te genera una adrenalina, una ilusión, una motivación. Es maravilloso. Dopamina a tope, ¿no? Exacto. O sea, es increíble, es maravilloso. Las luces son muy brillantes, las sombras muy oscuras. Entonces, al final, ni te tienes que cegar con las luces, ni te tienes que hundir con las sombras. Vas poco a poco aprendiendo a equilibrar, que es lo más difícil que hay en la vida, encontrar un equilibrio, que a veces lo tienes dominado, pero enseguida, te vas, pero hay que intentar equilibrar, que no te lleve ni lo malo ni lo bueno. Pero sí que es importante destacar lo que decías, que normalmente cuando explicamos algo, explicamos lo bonito. Cuando alguien te quiere decir algo, explicas lo bonito. Hay muchísima gente que conozco que ha intentado hacer algo y lo ha dejado porque tuvo una dificultad muy grande. Y entonces piensas, ostras, es que todos las tenemos. Al final yo creo que quien tiene un éxito no es porque sea más listo que otra persona en la mayoría de los casos. Ha tenido los mismos obstáculos y se ha equivocado prácticamente igual seguramente, pero lo que diferencia a una persona que ha tenido éxito de una persona que no
es que no ha dejado de intentarlo, ¿sabes? Es que no ha tirado la toalla, porque te aseguro que fracasos muchísimos, seguro, o sea, es imposible. Y malas decisiones un montón, propias, y problemas que no eran tuyos y te han venido un montón. Y ganas de tirar la toalla un montón. Y a veces no hemos tirado la toalla porque no teníamos un plan B, porque dices, ostras, es que tengo ahora semejante pollo aquí montado, he pedido préstamos tal, es que claro, no tengo plan B. Y lo que diferencia a unas personas de otras es no tirar la toalla. De verdad, mucha gente que he visto a mi alrededor y que lo he analizado, digo, es que, claro, no eres menos. Para hay nada. que entender el contexto y las circunstancias de la persona que decide dejarlo atrás, porque a veces, bueno, igual era lo mejor tirar la toalla por X circunstancias. 100%. Que nunca se sabe. Exacto, no. Y que es muy duro, que es durísimo, que yo creo que se romantiza bastante con el tema de emprender, y hay que tener en cuenta que, ojo, porque tienes que saber cómo eres más feliz tú. Igual que cuando yo contrato a una persona en mi equipo, el otro día tuve la reunión con el equipo de recursos humanos y yo les decía, es que a veces cometemos el error de pensar que todo el mundo tiene que ser en un equipo delantero, el que mete goles. Pero es que en un equipo tú necesitas un defensa, necesitas un portero, necesitas alguien de mediocampo que reparta juego, necesitas... O sea, todo eso lo necesitas en un equipo. Exacto, o sea, nadie puede tener las mismas cualidades ni las mismas fortalezas, porque entonces solo tienes una forma de operar. Necesitas que tu equipo sea lo más variado, plural posible y potencial. Bueno, al final, en eso también se distingue el liderazgo de lo que es el ser jefe o líder, ¿no? Sí. Saber potenciar las virtudes de cada uno y las debilidades, pues ya se compensan, ¿no? Quiero decir, dejarlas a un lado, pero coger lo que motiva a cada miembro de tu equipo, aquello en lo que es bueno, aquello en lo que realmente saca esa productividad y esa energía, y decir, vale, y cada uno es bueno en algo. Sí, y pero no hay que enfocarse en lo que eres malo. Nos cuesta mucho. Mucho. Y nos cuesta mucho desde pequeños. Ahora con mi hijo que tiene 8 años, acaban las notas y me dice la profesora, oye, súper bien y tal, en verano podías reforzar matemáticas que le cuestan más. Ahora me estás diciendo que es brillante, increíble en letras, pero brillante. Pero estás destacando aquello en lo que... Y claro, me sorprende, pues no voy a dedicarle tiempo a una cosa que ya sé que no se le da bien y que encima no le gusta. O sea, no, eso es un error. Voy a enfocarme en lo que le gusta y se le está dando bien. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Se te dan mal las mates, extraescolares, tu tiempo libre, mates. Oye, se te dan mal, es que enfócate en lo que realmente eres muy bueno, ¿sabes? Y es algo que como sociedad a veces nos cuesta mucho. Sí, que puedes mejorar en todos los ámbitos. Sí, pero oye, vas a ser más feliz, destácate y en lo que eres mentalmente, bueno. A nivel salud mental te va a dar muchísimo más chute potenciar aquello en lo que tú te sientes comodísimo. Como todo, no hay que aprender, hay que aprender de todo y hay que conocerse, hay que saber lo que se nos da peor y no hay que abandonarlo tampoco 100%, pero a lo mejor decir, mira, yo ya sé que esto se me da peor. Entonces lo voy a enfocar desde otro punto, lo voy a abordar desde otra perspectiva y lo que se me da bien. Y eso, o sea, volviendo a lo de la empresa, es que a lo mejor ser empresario no te hace feliz y no pasa nada. Y pensabas que sí, y es lícito cambiar de opinión. Sobre todo porque ¿cómo lo vas a saber si no lo has vivido? Exacto. Entonces a veces lo vives y dices, es que no. Y es una experiencia que de alguna forma puedes transformar en aprendizaje 100%. Hombre, total. Buen recuerdo, bueno, discutible, pero en un aprendizaje para luego continuar tu camino, eso desde luego, que eso también es lo importante. Elizabeth, hemos mencionado In-Out como centro médico, pero también hemos mencionado otros proyectos que tienes en estos momentos en funcionamiento. Fengo, que como decíamos es una cadena didáctica para ayudar mejor a los clientes a comprar de forma adecuada y podríamos decir que ofrece como una experiencia de compra distinta en lo que es compra cosmética. Y luego tu propia marca de cosmética, que es Elizabeth Álvarez Cosmetics. Claro, como ya nos has contado un poquito tu historia con el emprendimiento y luces y sombras, ¿cómo llegas al punto de estar cómoda con In-Out y lanzarte con otros 2 proyectos nuevos, ¿no? A abrir nuevas líneas de negocio? ¿Da menos vértigo cuando ya tienes algo que está un poquito más consolidado? 100%. Totalmente. O sea, lo difícil es lo primero. El primer hijo, ¿no? Claro, es como cuando tienes el primer hijo, que de repente eres madre, que no lo habías sido, ¿no? Lo difícil es lo primero. Mira, había una frase que decía, es infinitamente más difícil, pero muchísimo, muchísimo más difícil, y te lleva mucho más tiempo pasar de 0 a 1 millón que de 1 a 100. De 1 a 100 lo puedes hacer muy rápido y muy fácil,
De 0 a 1, la mayoría no lo consiguen. Y evidentemente. Pero es que es mucho más fácil por todo. Si has tenido éxito o te ha ido bien en el primero, tú tienes una confianza en ti mismo mayor. Pero es que la gente confía en ti. Todo el mundo te lo pone más fácil. Ya tienes trabajo hecho, ¿no? Claro, Adelantado. La primera vez la gente no cree en ti. No cree en ti y ojo, que tú tienes que ser muy fuerte. Porque tú vas al banco y los del banco te miran mal, te miran raro. Y si eres mujer, más todavía. Tú se lo cuentas a tus padres y como te quieren y tienen miedo por ti, te pueden transmitir ese miedo de seguro y con lo bien que estás y quieres hacer esto. Ay, madre mía, uy, es que esto... Instinto protector también. Claro, porque te quieren, pero te transmiten muchos miedos. Entonces al final casi nadie confía en ti. O sea, tienes que confiar mucho tú en ti mismo para emprender. Después, cuando tú has conseguido hacer algo, ya cambia. Ya hay muchísima gente que te apoya, que ya va, apuesta por ti, que ya no tienes que dar un millón de explicaciones a nadie. Y eso te afecta, quieras o no. O sea, yo a mis padres no les contaba nada porque decía, es que me van a traspasar sus miedos y entonces no voy a poder tirar para adelante. E inevitablemente, que lo hacen con amor, pero claro. Es que... Fíjate que esto es un tema que abordamos en el segundo capítulo sobre belleza de los interiores, de los espacios interiores, con Alejandra Pombo. Y ella decía que para tener un criterio en cuanto a visión del espacio, de aprovechar, de cómo sacarle el máximo partido, decía, es que tienes que tener un criterio propio que no tienes que doblegar porque vas a tener 100%. Muchísimas perspectivas, muchas opiniones externas, incluso de tu propio equipo y de tu entorno más cercano, que van a decir, ¿estás segura de que esto pega bien con esto? Y la esencia, tu propia esencia va a ser siempre tener el foco claro y no dejarte llevar. Tienes que escuchar, evidentemente, a la gente en la que confías en su criterio, pero luego dejarlo y decir cuál es mi esencia, ¿no? ¿Qué es en lo que yo verdaderamente creo? Y es importante. 100%, O sea, es que es así, porque después ya está el mundo para volverte loca. Y con el segundo ya no es lo mismo. Evidentemente tienes otra seguridad. Con el primero, normalmente, a no ser que, bueno, pues te lo puedas permitir, pero en el primero te juegas tanto. Te juegas tanto que da mucho vértigo. Claro, y ahí ya cuentas con un aval. De ahí me surge la duda. ¿Cuál dirías tú que es tu aval, ¿no? El hecho de que In-Out fuera bien te dio ya una imagen de cara a los demás. ¿Cuál crees que es esa imagen que tú trasladas gracias al éxito de In-Out que ha hecho que la gente confíe en ti para las otras dos líneas de negocio? ¿Qué crees que transmite? En cuanto a clientes, yo creo que es la profesionalidad. Que la seguridad, sobre todo los que son clientes de In-Out, pues claro, les da una seguridad el hecho de probar otras cosas. En cuanto a líneas de negocio, bancos, créditos y demás, pues bueno, mira, cifras. Exacto, esos al final les da igual lo que tú les cuentes. Además, hay una frase muy curiosa, cuando yo iba a los bancos a pedir dinero, que tuve que ir a todos, porque claro, luego al final... Hay que llamar a todas las puertas. A todas las puertas. Y luego tuve que firmar 2 préstamos a la vez el mismo día, que uno no se enterara con el otro porque ninguno me daba el dinero suficiente. Y yo recuerdo una frase que me dijeron una vez que es, el banco solo te va a dar dinero si no lo necesitas. Y yo decía, no lo entiendo. Pero si yo voy al banco a pedir un préstamo es porque lo necesito. No te va a dar dinero. Cambia la mentalidad. Tú tienes que ir al banco demostrando que no lo necesitas. Y claro, imagínate, yo iba al banco pensando, a ver, ¿cómo demuestro yo? O sea, ¿cómo le pido dinero? Haciéndole ver que no lo quiero. Era como una cosa, pero es así. Es así. Y entonces, claro, las segundas veces todo es mucho más fácil. Sin duda es más fácil. Lo más duro es la primera vez, tienes muchísimos más miedos. Tú misma, por mucho que quieras, no tienes esa confianza en ti misma. Dudas un montón en el proceso. Muchísimo de no lo voy a conseguir, Dios mío, cada obstáculo que tienes delante te replanteas todo y dices, yo no me he equivocado, yo que me he creído, yo con esto no puedo, que luego en el segundo y tercero te pasa igual, pero ya en menor medida. Y de hecho, lo que es tu propia marca de cosméticos, hemos sabido que ha habido algunos productos que han sido éxito de ventas. Sí. ¿Cuáles han sido? Y no sé si a raíz de ese éxito estás viendo algún tipo de tendencia o de demanda específica, ¿no? Por parte del público. ¿Qué es lo que ahora mismo está demandando? Sí que es verdad que aunque tenía más tranquilidad que la primera vez, siempre tienes esa parte que te dice, a ver si esto no va a funcionar para nada, a ver si esto no va tal. Cuando tú formulas de cero, las cantidades que tienes que hacer son muy grandes. Muy grandes.
porque claro, para que el laboratorio quiera parar una máquina para hacerte tu fórmula, de cada una tienes que hacer muchísimas tiradas de unidades. Entonces, claro, en el proceso tienes mucho miedo porque dices, a ver si me voy a comer estos productos, porque, claro, ojo. Y luego fue una sorpresa. O sea, hay algunos productos que fueron sold out total y fueron, o sea, no me lo esperaba para nada, de verdad, para nada. De hecho, dije, esto va a costar. Cuando empezamos, dije, esto va a ser más difícil de lo que pensábamos, porque todo es muy difícil, nada es fácil, nada. Y eso también a veces tendemos a pecar de pensar que nos ha ido muy bien una cosa, que nos va a ir bien todo. No. Tú recuerdas el éxito y luego la mente es muy buena porque no te deja recordar todo lo duro que han sido muchas cosas, ¿no? Y cuando vuelves a emprender, ya diferente, pero vuelves a recordar, no. Si es que sin mucha energía, sin dejarme la vida y la piel, las cosas no tiran, si es que no es tan fácil, ¿no? Y en cuanto a la tendencia, se nota muchísimo también los activos que están de moda. Los activos que la gente de repente están de moda y conocen. Todo el mundo quiere esos activos. Y hay algún producto que lleva ese activo y se vende como churros. Ahora mismo, si destacaras uno así de algo que digas, es que este producto ha hecho sold out porque tiene esto. El que yo he notado más cambio, creo que ha sido por el ácido acelaico. Porque bueno, el retinol ya lleva mucho tiempo y entonces ya se sabe, vitamina C, ya se sabe, niacinamida también lleva mucho tiempo. Pero lo que he notado es un boom de no hace tanto tiempo, igual que con el color rojo del pelo, que de repente hay un boom, pues el ácido acelaico. O sea, ahora todo el mundo te pide ácido acelaico. Lo entiendo porque es un activo que va bien para tantas cosas. Claro, que al final sabes que puede exfoliar, pero lo hace suavemente, no tiene muchas complicaciones para pieles que empiecen de cero. Exacto, que te puede ir bien para una rosácea, de repente para un acné, para unas manchas. O sea, es tan versátil que entiendo que al englobar a tanta gente... Como la niacinamida, a lo mejor lo podríamos comparar en su día, que dices, unifica el tono, es hidratante, refuerza función barrera, dices, tengo un poco todo, ¿no? Sí. La gente ya se lo ha aprendido y va Yo creo siguiente. Que es lo que has dicho, es el mismo fenómeno que pasó con la niacinamida está pasando ahora con el ácido acelaico. Curioso. Y ahora haces algo y pones que lleva ácido acelaico y, oye, es que funciona. Nos lo apuntamos como tendencia. Hemos estado hablando un poquito de cifras por encima, ¿no? Porque al final nos has dicho que, bueno, que tocó en su día ir puerta a puerta de cada uno de los bancos para conseguir ese aval, esa financiación. Claro, yo como periodista económica sí o sí te tengo que preguntar un poquito por la parte más, pues sí, un poquito más técnica, más de cifras de lo que son todos estos negocios, ¿no? Por cifras y desempeño de negocio, más bien. ¿Vale? ¿Estáis cumpliendo ahora mismo objetivos en In-Out? No sé hasta qué punto nos puedes hablar un poco de ingresos o beneficio neto. Solo In-Out. Sí, lo que sería el primero y luego ya si quieres que entremos en el resto. Precisamente ahora este año voy a separar las tres, ahora las tengo todas juntas. Vale. O sea, tengo In-Out, Fengo y Elisa Trablaz Cosmetics en la misma sociedad. Entonces... intento tener diferentes bancos para tener un poco de control y ver cómo va cada uno por separado, porque a veces si no te das cuenta y uno no está yendo del todo bien, pero se camufla con lo otro, ¿no? Entonces intento tener un poco de control, pero es difícil cuando está en la misma sociedad. Entonces precisamente este año estamos separando las tres sociedades para tener mucho más control. Entonces me cuesta un poco lo de las cifras separarlas por eso, porque lo tengo todo junto. Como las tengas un poco en perspectiva ahora mismo. Normalmente yo siempre tengo... un objetivo de cómo quiero acabar el año, ¿vale? Siempre hasta ahora lo hemos ido superando. Este año me es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hace 2 meses que lanzamos la línea cosmética, entonces no tengo ni idea de cómo se va a comportar y nos ha sido muy difícil poner como... O sea, la tendencia más o menos, yo a esta altura del año ya podía saber aproximadamente cómo iba a acabar el año, pero este año no, porque hace 2 meses que lanzamos la línea y está evolucionando muy rápido. Y va a ser una sorpresa total cómo acabemos el año, sobre todo porque junto las tres. Claro. El año pasado cerramos cerca de los 10 millones de facturación. De facturación, sí, vale. Sí. No, ojalá hubiera sido de beneficio, pero no. Fue de facturación. Este año haremos más. Aún así yo creo que tendremos menos beneficio porque la inversión este año es mucho más grande. Es mucho mayor, entonces... La partida de salida en este caso ha sido mayor, claro, en comparación. Exacto, será, o sea, facturaremos más, pero ganaremos menos, pero bueno, al final es lo que toca. O sea, cuando quieres crecer, pues hay años de meter y de ganar y de recoger menos. Bueno, esto si cotizas en bolsa, los inversores no tienen por qué tomárselo mal, porque lo ven al también contrario, como que efectivamente el negocio está creciendo, se fijan más a largo plazo en cuál va a ser la tendencia y a lo mejor incluso el día que anuncias esto, pues las acciones comienzan a subir, ¿no? Nunca se sabe.
Sí, de hecho, al final es eso, en una empresa ir metiendo, porque nunca se queda quieta. O sea, solo tienes dos caminos, o subir o bajar. Claro. O sea, mantenerte en una empresa es que es dificilísimo. Y además te deja también un poco la cuerda floja, ¿no? Porque es como te mantienes, pero la tendencia que va a ser a la baja. Si te mantienes, va a la baja. Entonces, te puedes mantener, ojo, cuando estás intentando subir. Estás intentando subir, no lo consigues, pero te mantienes. Pero tú estás intentando subir. Pero siempre hay que intentar subir. Siempre, todo el tiempo. Porque si no, es que vas para abajo. No hay otra. Y aunque sí que es cierto que hemos hablado un poco de éxito, me interesa más la parte psicológica, ¿no? De ¿qué es para ti? ¿Qué representa para ti el éxito desde un punto de vista empresarial? Empresarial, ¿eh? Es que es muy diferente claro, al personal. No tiene nada que ver empresarial. Vale. Vale. Es que es verdad que lo tengo súper interiorizado a nivel personal, lo que es para mí el éxito. A nivel empresarial, bueno, evidentemente beneficios, eso es vital, es básico, que no siempre lo subo. Incluso a nivel de empresarial que pueda tocar la parte de lo que puede aportar tu modelo de negocio o lo que puede aportar también el hecho de formar un equipo. No solo a lo mejor lo que es el punto de vista más de cifras, por así decirlo. Yo creo que quizás el reconocimiento. No debería ser, pero la validación ajena todavía es muy importante. Para mí sigue siendo muy importante. Bueno, es lo que te da feedback también. Sí, y busco siempre la validación. Estoy trabajando en ello, en no buscarla tanto, pero todavía tengo esta tendencia y necesito la validación de la gente. Entonces, el reconocimiento para mí es el éxito actualmente. Todavía sigue siendo ese, sí. Notar en la gente, los mensajes que recibo. Cuando lanzamos la línea, la gente que escribía diciendo lo encantada que estaba con los productos, eso para mí, de verdad, yo muchas veces les decía, es que no eres consciente de es que me compensa todo esto. Bueno, también es una forma de sentir gratitud, ¿no? Por un producto que has diseñado, que has planteado y que has lanzado al mercado pensando en ayudar a gente. Porque, claro, y que hay un trabajo enorme, que hay un trabajo que nosotros empezamos en el 2020 y lanzamos en el 2019, pero ya realmente mover en el 2020 y lanzamos en el 2024. Es que es dificilísimo. O sea, y en años de pandemia. Exacto. Que no hay que olvidarse. Que hay muchísimo trabajo detrás y cuando lo lanzas, pues estás acojonada porque dices, no sabes qué va a pasar, sabes que lanzas una moneda al aire. Claro. Y a veces, oye, que es que quien lo acierta no es tan listo y quien no lo acierta no es tan tonto. Que es que hay una línea muy fina entre el éxito y el fracaso. Y a veces lo descubres casi de casualidad. Conozco casos en los que se ha dado con la clave por puro azar. Sí, y a veces hay gente que sabe replicarlo y gente que no sabe replicar eso que en su momento tuvo éxito. Porque muchas veces no sabes lo que ha sido. Claro. ¿Sabes? O sabes que ha sido esto, pero no sabes el por qué. Claro, en ese momento no sabes a mi explicarlo. equipo siempre le digo, tanto si pasa algo bueno como si pasa algo malo, nunca es una sola cosa. ¿Vale? O sea, si ahora nos ha ido muy bien esto, intentemos analizar muy bien el por qué. Pero no me digáis, ha sido esto, porque nunca es una sola cosa. Siempre es un conjunto de factores. O si ha pasado algo que ha ido mal, no me digáis, ha sido esto. Tampoco. Y tampoco puedes estudiarlo desde un punto de vista individual, de empresa, tu equipo, sino que el contexto. El contexto lo hace todo. Es decir, en todo momento tienes que analizar en base a qué contexto me estoy moviendo para que se haya podido producir. Claro. Esto de repente. Sí, eso es como cuando una empresa crece te piden analizar el funcionamiento de tu empresa en función de datos. ¿No? Y de repente te empiezan a pasar muchos datos que cuando tú empiezas con tu empresa no los tienes. Estás tú sola con alguien. Y luego ya pues la empresa crece, ya contratas un financiero, un equipo de contable, un tal, y entonces empiezan a pasar muchos datos. Y yo siempre digo, ojo con los datos, ¿vale? Porque los datos, si me dicen que esto no se vende, los datos no saben que es que yo me he quedado sin stock y no lo tengo. Los datos no saben que es que alguien ha decidido colocarlo detrás y ya no se ve y por eso no se vende. Eso no lo saben los datos. Pero los datos me pueden decir, deja de tener esto porque esto no se vende. Y me están dando una información equivocadísima. Entonces, ¿son importantes los datos? Sí, pero... Sí, es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Exacto. Como cuando se hacen encuestas para sondear la población. Hay un 50-50. Exacto. O sea, necesito la percepción
qué está pasando, qué estaba pasando en ese momento, era un día festivo, no llovía, o sea, todo y los datos. Exacto. Las dos cosas, ¿eh? Si no, Pero... no se puede hacer un análisis correcto. Claro. Además de tus propias marcas, también hay que hablar de tu marca personal, porque tú tienes una formación en el ámbito cosmético, tienes una amplia experiencia en el sector belleza, pero también te dedicas tú desde tus propias redes a comunicar sobre este tema, a divulgar. ¿Cuál es tu filosofía en este ámbito y cuál ha sido tu experiencia hasta el momento? Realmente, bueno, tú lo has hecho muchísimo también, o sea, la de tiempo que te lleva a eso parece una tontería, y eso que yo tengo un equipo de gente que me ayuda, que la gente que no lo tiene piensa, no sé, y aún así es tremendo, o sea, es un trabajo más, es un trabajo más, que a veces cuando alguien dice, puedes hablar de esto, puedes hablar de lo otro, y no contestas, y no sé qué, pienso, joder, es que yo tengo mi trabajo, es que tú sabes todo lo que implica esto, es un... Y aunque te dediques 100%, a veces llegas a una audiencia que dices, no llego. No, porque... es que es un trabajo tremendo, tremendo. O sea, piensa, hazlo, tal, o sea, es una locura. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Tu filosofía, experiencia, sí, ¿cómo lo has vivido tú? Al final es algo que yo empecé a hacer con In-Out. Era una manera de explicar tratamientos y lo que hacíamos y demás, porque In-Out tenía tratamientos como muy diferentes que la gente no acababa de entender, y luego de ahí fue derivando a explicar pues cosmética, cuidado en casa, tratamientos y demás. Y fue como pues una evolución natural que tampoco me planteé mucho y llegó ahí de repente. A mí me gusta mucho explicar, divulgar, que la gente conozca, comunicar. No lo hago todo lo bien que me gustaría, pero por una cuestión de tiempo. ¿Dirías que ha sido palanca también para que luego la gente pues conozca tus proyectos? Sí, 100%. O sea, al final es un trabajo que tú haces sabiendo que, o sea, yo no lo monetizo como tal, o sea, no me dedico a ser influencer. Sí, es decir, no es directamente a través de campañas propias en tu perfil. No es un retorno directo, pero gracias a eso llego a otras cosas. Claro, te lleva tráfico, digamos, ¿no? De público luego para que conozcan tu trabajo. Totalmente, y al final yo desde mi perfil pues hablo de Fengo, hablo de In-Out, hablo de la marca, hablo un poco de todo, ¿sabes? No soy influencer de vender otras cosas, pero sí que vendo las mías, claro. Que al final, oye... Bueno, eso se hace, ¿no? Hay muchos perfiles de farmacéuticos que a lo mejor no colaboran con ninguna marca, pero lo que recomiendan lo hacen en base a su criterio, sus conocimientos, y porque son productos que a lo mejor tienen en su propio canal de venta. Sí. Entonces, no es que les reporte un beneficio económico directo porque no hacen una campaña con alguien, pero les reporta un beneficio económico porque la gente se fía de su criterio y acude a su farmacia a comprar aquello, y al final pues es un beneficio para ellos. Y es una manera, y tienes como tu propio canal de difusión. Claro, ¿sabes? Esto es escaparate digital. Sí, tú te has creado como tu propio canal de difusión, y en él pues te ayudas para comunicar y que la gente conozca lo que haces, lo que tienes, lo que vendes. Claro, y es verdad que ahora mismo hay muchísimos perfiles que se dedican a divulgar sobre cuidado facial, cuidado de la piel, en general, no solo facial, también corporal. Es que el cuidado de la piel ha tenido un boom muy fuerte. Es que desde la pandemia ha sido muy curioso. Antes de la pandemia los canales especializados eran menos, y desde la pandemia es como que ha crecido muchísimo el interés y se ha mantenido. O más que mantenerse, como decías, se ha mantenido para ir luego al alza. Sí. ¿Tú dirías que aprecias que haya mucha competencia en esto? Es decir, viendo que hay tanta pluralidad, ¿o realmente esa pluralidad está de alguna forma beneficiando lo que es el propio sector? Claro, como yo no trabajo de esto, por así decirlo, no noto esa competencia. Entiendo que si a mí una marca me tuviera que contratar y ahora antes estuviera yo sola y ahora hay 20 personas más, pues al final igual hubiera notado que ya no me contratan tanto a mí porque ya diversificas, ¿no? Pero como yo no trabajo así, eso sí que es verdad que no lo he notado. Pero, sin embargo, sí que hay a lo mejor muchos canales de marcas que a lo mejor ahora están haciendo más divulgación en redes. Sí, 100%. Para pues, conseguir también que el público les conozca. En ese sentido, a lo mejor tú has notado algo más. En cuanto a que nos haya bajado por eso, no. No, yo creo que la competencia, cuando lo hacen muy bien, es maravillosa y te aporta. Y hay lugar para todos, ¿no? Exacto. Quiero decir, al final...
lo que te hace daño es la mala competencia. Ujú. Lo que te hace daño es que alguien vaya a un centro y tenga una mala experiencia con un tratamiento. Ujú. Porque, Y pueda demonizar de alguna forma a otros claro, centros. porque o que... le va a costar muchísimo volver a hacerse otro tratamiento. Claro. Eso es la competencia que te hace daño. Que alguien se haya comprado un producto y le haya ido fatal. Eso te hace daño. Que tú vayas a un sitio, que alguien divulgue muchísimo sobre algo, eso nos abre las puertas a todos. O sea, yo estoy convencida que gracias a In-Out otros centros se han nutrido, igual que In-Out se ha nutrido de centros que lo han hecho muy bien. Es que estoy 100% segura. Claro. Pero es que al final lo notaba al inicio cuando venían preguntándote por un tratamiento que habían visto que lo hacía no sé qué centro. Claro. Al final la buena competencia es muy positiva, muy sana, de la que aprendes muchísimo, de la que te inspiras un montón. También. Y que te hace crecer a ti como persona, como empresa, como es vital y esencial. A mí lo que me preocupa, de verdad, es la mala competencia en el sentido de gente que sea desleal. Que te hace daño a tu sector. Eso... sí que es cierto que hemos hablado de tu marca personal, de tus proyectos en el ámbito empresarial, no hemos hablado de tu libro. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Claro, es otra pata importante. Tu libro se llama Guía para una belleza inteligente y ya desde la portada apuntas que no se trata de dejarse llevar por los cánones sociales, además aquí hemos hablado mucho de cánones de belleza, sino de apostar por uno mismo. ¿Cómo definirías tú esa belleza inteligente que le da título al libro? Claro, yo antes te decía, este sector es un arma de doble filo. No es un sector que evidentemente me apasiona, me encanta todo lo que hago en este sector. Yo recuerdo que hace tiempo mi psicólogo me decía, puedes hacer algo, descubre algo que te motive, un hobby. Yo decía, es que mi hobby es hacer cosas en mi sector, todos los libros son de esto, todo lo que... No. Otra cosa diferente, digo, pues no me gusta tanto. O sea, al final es un sector que me apasiona, que me encanta, pero sí que entiendo que como todo, cuidado. Entonces, ha habido un crecimiento muy grande. Nosotros tuvimos que poner hace 2 o 3 años en In-Out, que no lo teníamos puesto antes, como protocolo de empresa, no atender a menores de edad. Antes no lo teníamos. ¿Por qué no lo teníamos? Porque las menores de edad que teníamos eran en cuentagotas y tampoco eran una problemática. Al final, si tú tenías el consentimiento de tu padre, madre, tutor, pues perfecto. Pero es que de repente hubo un montón de menores de edad viniendo, queriéndose hacerse cosas, filtros y cosas que querían... Y entonces ahí dijimos, oye, no, esto hay que pararlo, esto es una locura. O sea, al final, oye, por mucho que tu madre te haya autorizado a pincharte los labios, es que tienes 16 años. Es que, a ver, en algún momento tienes que poner el límite, tienes ¿sabes? que ahí como profesional entrar y aportar. Claro, te tienes tu que decir, propio rigor. oye, aquí hay que poner el límite en algún sitio porque esto se está yendo de madre. Y es verdad que nuestro sector es maravilloso, pero nuestro sector tiene un lado en el que tienes que tener muchísimo cuidado. Como todo, igual que pasa con la alimentación saludable y con tal, todo llevado al extremo, te lleva a obsesiones y todo te lleva... puede ser adicción. Exacto, y te lleva a algo que no. Yo noto mucho la diferencia en una cosa es querer ser tú y quererte ver en tu mejor versión y verte bien, pero queriendo ser tú en todo momento, que eso es lícito y está genial y cada uno haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Otra cosa es querer ser otra persona. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. ¿Vale? Cuando alguien te viene con la foto de no sé quién, dices, ostras, esto por aquí no. ¿Sabes? Y querer ser tú, pero quererte ver mejor, eso lo hacemos de muchas formas. Claro. Peinados, color de pelo, exacto. Maquillaje, barba. Sí, pero estoy de acuerdo que es un sector en el que hay que tener cuidado. Sí, porque ya, aunque haya técnicas no invasivas, como decíamos antes, no deja de ser algo en lo que te tienes que poner en manos de un profesional. Un buen profesional, alguien que te pueda asesorar en todo momento, acompañar, no es teñirte el pelo en casa y se me queda mal, pues paciencia. Es otra cosa. Sí, sobre todo en muchos casos trabajas con las inseguridades de la gente. Además hay un ámbito, claro, hay un componente psicológico muy importante. Claro, entonces ahí es que se juntan muchos factores que hacen que es un sector precioso y muy bonito, pero con el que tienes que tener cuidado. Claro, estás navegando ahí entre aguas, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde crees ahora que está evolucionando todo el sector belleza en sí, con la experiencia, con el bagaje que tú tienes? ¿Cómo lo estás apreciando?
sea, se está enfocando una barbaridad hacia piel. Antes nadie se cuidaba la piel. O sea, es como me pongo, me relleno, me hago, me toco metal, pero luego en mi casa ni me cuido, ni me preocupo de mi piel. Ahora todo se está centrando muchísimo en piel, preocupa mucho más la piel que muchas otras cosas, la calidad de la piel. Y la tendencia también está yendo hacia lo más natural. Todo hacia lo más natural. Al final esto es muy cíclico. Hace unos años todo era muy extravagante y ahora todo el mundo quiere lo más natural posible. Lo que decimos el pro-envejecimiento, es decir... El well-aging y no el anti-aging. Es como romper con el anti-aging que tanto daño nos ha hecho, que parece que está penado envejecer, que está mal visto. Además que sabes que es una carrera que no vas a ganar porque el tiempo pasa y se va a notar. Pero inevitablemente sigue pasando. O sea, al final tú a veces sigues leyendo una revista o un artículo de internet y alucinas con el comentario que ponen de alguien que dices, qué barbaridad. Y eso que no estamos en los 90, que las revistas de los 90 eran muy tóxicas. Eso era increíble. Yo no sé cómo alguien podía ser famoso y no morir en el intento. O sea, siendo mujer sobre todo, porque es que encima, ¿sabes? Un madurito se veía sexy, pero una madurita no gustaba nada. No, exacto. Sí. No, es verdad que ha cambiado muchísimo la mentalidad. Me gusta saber que estamos volviendo hacia lo natural. Creo que, como decías, esto al final son modas, son cíclicas, todo vuelve. Es como cuando vuelven los campanas. Dices, bueno, pues ya otra vez. Que al principio dices, yo esto ni de broma. No vuelvo a esto. Y luego acabas te lo volviendo pones, porque te acaba gustando porque lo estás viendo, ¿no? Y es verdad que cuando a lo mejor partimos de un entorno en el que todo ha sido muy extravagante, queremos de alguna forma... Todo lo contrario ahora. Claro, porque te quieres desligar, ¿no? Quieres buscar lo diferente. Es en todo. Entonces, lo ves hasta en cirugía estética. Claro, Hace poco vi esos pechos se llevaban. Sí. Contra más artificiales, que más se notaran que estaban operados, más redondos, más arriba, más enormes, mejor. Sí. Y ahora realmente tú ves la tendencia y la gente quiere, oye, un pecho natural, que no parezca operado, que no sé qué, o sea... Todo se está yendo hacia lo más natural posible. Sí, al final también quiero pensar que también cala el mensaje de profesionales que os dedicáis a esto y que lo tocáis en el día a día, que también de alguna forma se instaura el mensaje de no dejarse llevar por según qué modas, hacerse, si te haces algo adecuado a ti, como decías, que respete tu esencia, tu imagen, pero que se... Entonces, quiero pensar que también el tema de que volvamos a ir para allá es porque también tenemos más información, más expertos que se pronuncian y esto también es importante. Y teniendo en cuenta esta evolución, ¿cómo te preparas tú ante retos, obstáculos, entornos futuros? ¿Cómo te preparas tú y cómo preparas también lo que son tus propios proyectos, ¿no? Yo creo que hay algo que es vital, que siempre estás en una evolución constante y no hay nada peor que pensar que sabes todo o que has llegado a algún sitio. La vida es muy larga y nunca sabes. Tengo tan presente, claro, mi familia es empresaria, mi padre fue empresario y yo viví, mi padre, la crisis de 2007-2008, él se arruinó por completo, por completo. O sea, ruina de estas heavies. Y entonces yo viví eso, viví lo que era una familia que habíamos vivido muy bien y de repente no tener agua caliente en casa, ¿no? Entonces lo tengo muy marcado. Hay gente que, ostras, qué época más dura vivisteis. Para mí no, de verdad. Yo a veces con mi padre, que él se culpa mucho por haber tenido que su familia viviéramos según qué circunstancias, y yo le digo, yo no lo digo, te lo prometo, para que tú te sientas mejor. Es que yo doy gracias de haber vivido muchas de esas cosas, muchísimas de esas cosas, porque tengo tan claro que no sabes mañana, que nunca paras de prepararte, ni de aprender a todo el mundo, de aprender de todo el mundo, ni de creerte mejor porque eres más grande que la de al lado, porque mañana puede ser diferente. Y yo he ido a aprender de gente de mi sector, de todo el mundo, pero es que hasta del centro más chiquitito de una esquina del tal, y he aprendido cosas. Entonces, eso lo tengo tan interiorizado, el cuidado, porque he vivido lo que es estar arriba y estar abajo, he vivido que las cosas te cambian así, que tienes que estar preparado para todo mentalmente también, para verte en muchas situaciones. Creo que lo estoy, aunque no lo sé hasta que no me viera, pero creo que lo estoy. Y eso también me mantiene en intentar estar todo el rato, aprender de todo el mundo, coger todo de todo el mundo, de todos los países, de todas las tendencias, estar muy abierta. Y es precisamente por no sentir que yo sé algo, que yo he descubierto la sopa de ajo, ¿no? Es como, no, yo hice algo en In-Out muy bonito en su momento, pero que lo aprendí de otros sitios, ¿sabes? Entonces,
siempre estoy intentando aprender de todo el mundo. Y por último, haciendo también alusión al nombre del podcast, ¿qué es para ti el fin de la belleza? ¿El fin como objetivo o el fin como final? Lo puedes interpretar de las dos formas, así que lo dejo como objetivo, pregunta que es más abierta. bonito. Al final, el fin como objetivo de la belleza. Yo creo que es que tú te sientas bello. Y además lo creo 100%. Yo he conocido gente que... Al final la belleza es muy subjetiva, pero que igual para mí, en mi perspectiva, a simple vista de conocerlo nada, no me parecía una persona estéticamente bella, pero notabas una fuerza en ella que ella se sentía bella y tú la acabas viendo muy bella. Y luego he conocido a gente preciosa que no se siente preciosa y tú dejas de verla tan bonita con el tiempo. No sé por qué, pero dejas de verla y la primera vez que la conociste te quedaste alucinando de cómo podía ser tan guapa o tan guapo. Pero por el motivo que sea no se siente así y tú dejas de verle con ese nivel ¿no? Físicamente tan alto. Y se nota muchísimo cómo tú te sientes y cómo tú te ves. Es que de verdad se transmite una barbaridad. Una barbaridad. Igual que si alguien te cae bien o mal, ¿eh? O sea, cuántas veces alguien... Bueno, yo es que he tenido novios feísimos, siempre lo digo. Pero que claro, pero es que yo los veía increíblemente guapos. Claro, sí. Te lo prometo. Y es verdad que con la personalidad luego te cambia muchísimo. Jolín, no sé. Pero yo lo ves, claro, yo lo veía increíble. Porque no sé, es el interior que tienen. Sí. Y me ha parecido gente lo mismo, y me ha parecido guapísimo, guapísima, lo conoces y dices que no te veo ya ni guapo. Es que ya no me gusta, ¿sabes? Muy subjetivo y aunque sea muy cliché, es verdad que lo que llevas dentro repercute a cómo te perciben por fuera. Y que tú te sientas bien, que a ti te gustes. Que no siempre te gustas y que es muy importante mirarte al espejo y gustarte. Bueno, y que pasamos por rachas. Hay rachas en las que nos gustamos y rachas en las que no te gustas. Y cuando no te gustas, al final es un mundo frívolo, ¿eh? La estética sí, pero cuando tú te miras al espejo y te ves guapa, ese día te comes el mundo. Y vas con una actitud en la vida, ¿no? Entonces, gustarte en general, ¿eh? Te tienes que gustar toda tú. Sí. Pero gustarte es muy importante. Esto es como cuando tienes la habitación ordenada o desordenada. ¿Cómo estudias o cómo trabajas mejor? Claro. ¿Qué es lo que te da más placer visual? Verlo todo colocadito y ordenado. Sí. Pues yo lo interpreto siempre de la misma forma. Sí. Lo extrapolo de esa forma. Exacto. Para mí el fin sería ese, es que tú te mires y te gustes. Que no es llegar a un canon de belleza, porque hay gente preciosa que no se gusta. Y hay gente que igual socialmente no sería tan tal, pero se encanta. Entonces, y que son cíclicos los cánones, ya lo hemos visto. Entonces, totalmente. Si encajas en uno, en el siguiente no vas a encajar. ¿Y qué pasa? Vuelves a empezar. Y muchas veces lo que te hace muy especial, que es lo típico que a lo mejor de pequeña tenías mucha manía, porque te metían contigo porque era diferente. Porque tienes muchas pecas, eres muy blanca. Se metían contigo por eso y tú tenías una manía con eso tremenda. Luego, cuando eres grande, es lo que más potencias porque es lo que te hace diferente al resto. Y muchas veces es lo que de pequeña tenías más manía. Y yo creo que es porque en la infancia queremos encajar y ser muy normativos, ¿no? Cumplir con lo que es más habitual. En la infancia y no tan en la infancia, no, ojo, y en la adolescencia, porque pero luego lo puedes llevar. Pero es verdad que... La vida es más fácil cuando estás en un rebaño. Sí, según cómo madures, empiezas a apreciar aquellas diferencias. Claro. Y normalmente en la edad adulta llega un punto en el que te da muy igual. Sí. No se puede generalizar, pero llega un punto en el que te da muy igual y te aferras a eso que antes no te gustaba de ti. Totalmente. Pues nos quedamos con ese fin de la belleza. Elizabeth, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias además por aportarnos también otra perspectiva del emprendimiento, como decimos, no solo la parte bonita de las luces, de lo que se ve, del escaparate, sino también habernos hablado de las sombras. Y ha habido una cosa que me ha gustado mucho cuando has dicho, mira, a veces sigues en medio de la adversidad porque no tienes un plan B. Claro. Entonces nos vamos a quedar con eso y también con otro apunte que me ha parecido muy interesante. La gente compra mucha cosmética, pero no siempre sabe comprar cosmética. Sí. Así que para aprender a comprar cosmética nos quedamos con la divulgación y con expertos, con profesionales que nos ayudan a entenderla mejor. Y nosotros nos despedimos en este capítulo, no sin antes hacer mención, que no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, que tenemos cuenta de Instagram, @elfindelabelleza, y se nos puede escuchar en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, y no sé si me estoy dejando alguna más, pero El Fin de la Belleza se puede escuchar en todas las plataformas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a Sinclair, que es nuestro mecenas de este podcast, y nos vemos muy pronto en otro capítulo.